Hola amigos, hoy les traigo el avance del capítulo 502 de Sueños de Libertad. El capítulo comienza con Gabriel llegando a la notaría, el lugar donde fue citado para la lectura del testamento de su madre. Su expresión es seria, contenida, como si intentara mantener el control en medio de todo lo que aún le remueve por dentro. Mientras espera, el ambiente se siente tenso. Frente a él hay una mujer que, en un primer momento, no parece notar su presencia. Sin embargo, tras unos segundos, se levanta, se acerca y pronuncia su nombre. Gabriel alza la mirada y se queda completamente paralizado. Es Beatriz. La sorpresa lo descoloca por un instante. No esperaba verla allí, no en ese lugar, no en ese momento. Ella percibe su desconcierto y, con una mezcla de ironía y firmeza, le pregunta si todavía recuerda su nombre. Gabriel, intentando recomponerse, le pregunta qué hace en Toledo. Entonces Beatriz le explica que, al parecer, su madre la incluyó en el testamento antes de morir, y que por eso fue citada ese mismo día en la notaría. La noticia deja a Gabriel aún más impactado. No tenía idea de que su madre hubiese tenido algún tipo de vínculo con ella. Beatriz, casi con incredulidad, le asegura que no existía ninguna relación, que de hecho fue la primera sorprendida al enterarse de que se había acordado de ella en sus últimas voluntades. Gabriel admite que a él también le resulta extraño, pues su madre nunca le tuvo demasiado aprecio. Beatriz responde que el sentimiento era mutuo, y que no habría viajado hasta allí si no coincidiera con su estancia en España. La curiosidad fue más fuerte que cualquier rencor. Ambos toman asiento, uno frente al otro, separados por una distancia que parece mucho mayor que la que marcan las sillas. Gabriel, intentando suavizar el momento, le pregunta si sigue viviendo en México. Ella responde que sí. Él insiste, recordando viejos sueños compartidos, preguntándole si sigue en Monterrey o si finalmente logró mudarse a Veracruz, frente al mar. Esa mención despierta algo en Beatriz, pero no precisamente nostalgia. Se muestra incómoda y le pide que deje de hacer eso. Gabriel no entiende a qué se refiere. Entonces ella, con la voz tensa, le reprocha que finja interés por su vida cuando fue él quien la dejó atrás. Gabriel intenta explicarse. Le dice que sí le importa, que la recuerda con cariño, que lo que vivieron fue importante para él. Pero Beatriz no comparte esa versión. Con dureza le recuerda que la dejó sola en México, abandonada. Gabriel insiste en que tuvo que irse porque su madre estaba enferma. Sin embargo, Beatriz deja claro que nunca creyó del todo esa historia. Según ella, Gabriel utilizó la enfermedad como excusa para huir, y evitar enfrentar los problemas que tenían como pareja. Él sostiene que regresó a buscarla, pero que ya no estaba. Beatriz le recuerda que le advirtió que si se marchaba no la encontraría a su vuelta. Fue su decisión. La tensión entre ambos crece justo cuando una empleada de la notaría interrumpe para avisarles que ya pueden pasar. Dentro del despacho, el ambiente se vuelve más solemne. Beatriz se concentra en la lectura del documento mientras Gabriel escucha en silencio. Cuando todo termina, él agradece al notario y pregunta que le avisen cuando esté la copia definitiva. Luego se dirige nuevamente a Beatriz, y le pregunta si ya ha pensado qué hará con el dinero, y el terreno que su madre le dejó. Beatriz le responde que poco puede hacer, que la cantidad es irrisoria y que el terreno no es más que un pedazo baldío, y diminuto en medio de la isla. Gabriel comenta que peor habría sido no recibir nada. Pero ella asegura que, en el fondo, da lo mismo. Entonces Gabriel menciona la carta adjunta al testamento. Supone que allí su madre explica el motivo por el que se acordó de ella. Beatriz confirma que sí hay una carta, y le revela el contenido. En ella, su madre le pide perdón por haberlos separado, más concretamente por inventar una enfermedad para obligarlo a regresar desde México. Confiesa que fue la única manera que encontró de lograr que su hijo dejara de odiarla por haberlo separado de su padre. Reconoce que no le importó apartarlo de la mujer de su vida si con eso conseguía retenerlo a su lado. Su soledad pudo más que la felicidad de su hijo. Las palabras golpean a Gabriel. En ese instante, los recuerdos lo invaden. Revive aquella discusión con su madre en la que, cegado por el rencor, le dijo que ojalá hubiera muerto ella y no su padre. Recuerda cómo ella, asustada, le confesó que le daba miedo su odio. También recuerda su propia frialdad, acusándola de fingir malestares cuando la conversación no le convenía, negándole cualquier compasión. La dejó sola aquella vez, sin mirar atrás. De vuelta al presente, Beatriz le pregunta si no tiene nada que decir. Gabriel, con una frialdad que apenas oculta el impacto, admite que nunca pensó que su madre llegaría a reconocer algo así. Beatriz interpreta la carta como una forma tardía de disculpa. Antes de que ella se marche, Gabriel le confiesa que, al poco tiempo de llegar a Tenerife,
descubrió que la enfermedad era una mentira. Dice que habría querido contárselo cuando regresara a México, pero que ya no la encontró. Según él, fue el orgullo lo que la hizo irse. Esa afirmación provoca en Beatriz una reacción inmediata. Se gira con furia y le reprocha que ojalá hubiera tenido orgullo mucho antes, que debió marcharse la primera vez que él le recriminó no apoyarlo lo suficiente. Gabriel reconoce que estaba destrozado por la muerte de su padre, y que nunca encontró en ella el consuelo que necesitaba. Pero Beatriz le recuerda el sacrificio que hizo, trabajando de sol a sol limpiando casas para que pudieran salir adelante. Él asegura que siempre valoró ese esfuerzo. Ella, decepcionada, le responde que si esas palabras las hubiera dicho en aquel momento, quizá la historia habría sido distinta. Gabriel, manteniendo la distancia, responde que tal vez sí, o tal vez no, que el destino les tenía preparadas cosas diferentes. Beatriz afirma que así ha sido, y que lo que tiene ahora es mucho mejor. Se siente orgullosa de su presente, pero sobre todo de lo que dejó atrás. Gabriel le dice que se alegra de que esté satisfecha con su vida, y reconoce que a él le costó mucho recuperarse de lo que ocurrió entre ellos. Beatriz deja claro que está deseando regresar a México. Cuando Gabriel le pregunta cuándo se va, ella responde que en unos días. Él, con una mezcla de resignación y sinceridad, le desea que sea muy feliz, aunque no le crea. Finalmente, ambos se marchan en direcciones opuestas, sin mirar atrás, conscientes de que algunas historias no están hechas para retomarse, sino para quedar cerradas definitivamente.